Bienvenidos, que el Señor te bendiga. Aquí estamos una vez más compartiendo a través de este canal, por YouTube, nuestro canal de Elim, del Ministerio Evangelístico y de Restauración. Dios, bienvenidos una vez más. Que todos estén contentos, gozosos en Dios, en Cristo Jesús. Hoy tenemos una palabra que el Señor nos puede bendecir hoy. Una palabra para nuestra vida. Muchas veces nosotros nos hemos pensado, o quizás tú te has pensado también, que cuando nos acercamos a Dios, parece que todo se vuelve en contra. Parece que todo no es a favor, sino es como que tienes que luchar aún más, tienes que seguir avanzando, pero de una forma tan atroz. Quizás las luchas, los problemas que vienen se tornan cada día más difíciles. Quizás hay luchas pequeñas que a través del Señor podemos, ¿no es cierto?, sortearlas. Pero cada día se van incrementando cada vez más. Y quizás tú te preguntes, ¿por qué? ¿Por qué siendo yo un hijo de Dios? Y a veces nos hacemos esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué nos acontecen esas cosas? Y nunca preguntamos un por qué, Señor, un para qué. ¿Para qué es esto que estoy aconteciendo? ¿Para qué yo estoy pasando esta lucha? Porque la lucha, cuando viene cada vez más fuerte, es porque es permitida por el Señor. Y tú te preguntarás, sí, ¿por qué lo permite Dios? Si Dios nos dice que Él nos va a ayudar, Él nos va a extender su mano, Él no va a dejar que se caiga el justo, que el justo caerá 7 veces, pero de esas 7 veces el Señor los levantará. Y tú te me dices, no puede ser que Dios permita esas cosas, ¿sí? Hay momentos que el Señor permite que estas cosas acontezcan, porque quiere forjar nuestro espíritu, quiere hacernos más fuertes de lo que éramos, y quiere probar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Cuando pasamos las luchas es por eso en el cual nosotros debemos de pensar, ¿por qué y para qué, Señor? ¿Para qué es esta lucha que estoy pasando? Quizás la estés pasando tú, como varón, siervo del Señor. Quizás la estés pasando tú, hermano, un músico. Quizás la estés pasando tú, hermano en Cristo, que solamente estás yendo a la iglesia y estás allí yendo cada día. Quizás y dices, pero yo solamente vengo, escucho la palabra y estoy pasando estas luchas y problemas. Y cada vez que vengo a la casa del Señor, se incrementan más los problemas en nuestra vida. Y a veces nos agobiamos y el enemigo nos termina agobiando a nosotros mismos. Pero Dios permite ciertas circunstancias para poder hacernos más fuertes, para que podamos ser aún más fuertes. Dice que el oro es probado por el fuego. Y allí toda impureza que tenga el oro saldrá. Quizás a lo mejor Dios esté forzando eso, esté dejando que el enemigo nos apriete un poco más y las necesidades vengan. Quizás pases necesidad de dinero, de no tener un trabajo, hambre. Y no serás el único, no serás el único. Quizás estés pasando por un momento quizás de mayor angustia en tu vida, que quizás miras a los cielos y por momentos hablas con el Señor y le preguntas, Señor, ¿hasta cuándo seguiré con esta lucha? Y muchas veces eso es lo que nos pasa. ¿Cuándo, Señor? Pero el Señor nos dice que en su palabra no dice, yo he vencido al mundo una vez más.
yo lo he vencido. Y les enseñaré a ustedes a vencer. Pero quizás a lo mejor tú te preguntes, no, ¿quién soy yo para ti, Señor? ¿Quién soy yo? Quizás si vamos a las historias que cuenta la Biblia, fueron varones que fueron pasando diferentes luchas, varones con sabiduría, varones instruidos en la palabra del Señor. Y tú te dices, ¿yo? Sí, tú también debes de pasar, porque tú amas a Dios. Y si amas a Dios, nunca vas a dejar bajar tus brazos. Nunca, porque tú amas a Dios y quieres hacer cada día las cosas mejor. Por eso hoy te animo a que sigas adelante. No pienses que el Señor te dejó solo. Mira, hay una parte en la Biblia donde dice también que el Señor, estando en la cruz del Calvario, también clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has desamparado, Señor? Y quizás el momento de silencio del Señor es el momento en el cual Dios está preparando la victoria para tu vida. Por eso, aquellos que han pasado por luchas y problemas, y si cada día se han incrementado, es por una bendición que habrá. Dios tiene bendición para tu vida. Dios te va a bendecir en su momento, pero debes de pasar por luchas y problemas. Sí. Quizás muchas veces nos hemos encontrado con gente o con varones de Dios que nos han pintado todo en color de rosas. Quizás, no sé, nos han dicho, no, venía el Señor. Yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Venía el Señor, que el Señor se llevará todos tus problemas. Venía el Señor, que en el Señor no vas a tener ningún problema, solo vas a servir a Él. Y es algo erróneo, que lo hemos llevado por años, muchos. Y que hoy en día, cuando vemos a muchos que están luchados, quizás en el tiempo de antes decíamos, no, este varón está en pecado, o este varón, Dios lo ha dejado de lado. Y no es así. Dios deja de lado cuando nosotros cometemos el pecado. Cuando estamos enfrascados en el pecado, el Señor se tiene que retirar de nuestra vida. El Señor nos advierte cada momento. Pero por eso nosotros, como hijos de Dios que somos, debemos de saber de que más allá de todas circunstancias que el Señor nos permita vivir en esta vida, lo haremos con gozo, con esperanzas en Él. Porque nosotros confiamos en un Dios que tiene poder. Y el Señor que tiene poder está vivo. Y Él vive en tu vida y en mi vida. Y nunca dejará solo. Nunca nos dejará solo. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así lo dice el Señor. Por eso le agradecemos al Señor en todo momento todo esto lo que nos acontece quizás. Por eso nosotros debemos de crecer. ¿Y cómo es de crecer? Crecer en el Señor, crecer en sabiduría en todo momento. Y quizás a lo mejor Dios nos permita eso para poder seguir creciendo en lo espiritual. Ahí vamos, en lo espiritual. Por eso muchos varones en la Biblia, desde que comenzó, ¿no es cierto?, las Escrituras, vemos en diferentes lugares de la palabra del Señor las historias que cada uno de ellos hemos podido nosotros leer a través de los tiempos. Y vemos que muchos de ellos han pasado luchas, han pasado dificultades grandes. Uno de ellos es José. José en su historia también. Él era un ungido de Dios. Quizá era lo más cercano a lo que fuera Jesús mismo. Porque él tenía que soportar muchas cosas. Tuvo que soportar muchas cosas. Él fue vendido, él fue entregado por sus hermanos. Por sus hermanos fue entregado. Aquellos que
Quizás a lo mejor tú te preguntes, pero son familias y la familia nunca nos dejará de lado. Sí, a veces la familia nos dejará de lado también. Porque muchos estarán en contra de lo que nosotros hacemos. ¿Para qué vas a la iglesia si vas a tener tantos problemas? ¿Para qué vas a la iglesia si te estás muriendo de hambre? ¿Para qué vas a la iglesia si tú no cambias? ¿Para qué si vas a la iglesia tenés tantas dificultades? Mira cómo yo ando. Muchos de esos dicen, ¿no? Mira, yo alejado de Dios y tengo trabajo, no le hago faltar los alimentos a mi hogar, tengo vehículo, tengo todo. Pero lo que no tiene es una salvación tan grande. Quizás todo lo que Dios le ha concedido que tenga, lo tenga y lo disfrute aquí en la tierra. Pero nosotros estamos caminando hacia los cielos, hacia un lugar mejor, así como Abraham caminó. Voy a buscar un lugar mejor en donde estar. Voy a buscar mi lugar que necesito. Voy a buscar ese lugar, una bendición para mi vida y para mi familia. Eso es lo que nosotros debemos de buscar, una bendición. Por eso nosotros pasamos dificultades y problemas cada día. Y el Señor nos demuestra así. Por eso José, para poder dar una bendición hacia su familia, y no solo a su familia, sino también a la gran cantidad de israelitas que luego después pudieron comer de ese lugar, pudieron salvarse de la hambruna que estaba aconteciendo en aquellos tiempos. Pero tuvo que pasar un varón, una lucha terrible, en el cual, como decíamos anteriormente, su familia lo abandonó, sus propios hermanos lo entregaron, lo vendieron como esclavo. Luego estuvo aún en la cárcel, injustamente en la cárcel. Y él soportó esa necesidad. Y él jamás blasfemó para Dios. Por eso nosotros debemos de saber de que hay una salida en toda prueba. Hay una salida. Dios te da la salida, pero debemos de buscarla cada día más. Quizás los problemas nos agobien y no podamos ver a nuestro alrededor, pero debemos de buscar la presencia del Señor. Y el Señor nos dará la salida, nos abrirá un camino, aún en el propio desierto. Pero hay momentos en que nosotros también debemos estar en el desierto. El Señor estuvo 40 días y 40 noches en ese desierto. ¿Y por qué se fue? ¿Por qué estuvo en el desierto? Solamente fue para fortalecer su espíritu y su alma. Por eso a veces nosotros también debemos de pasar por ese desierto. Y lo llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón, porque es el único momento en que Dios puede hablar a tu corazón, es a través de un problema que tú estás pasando. Porque si solamente todo es abundancia, todo es amor, todo es alegría en tu vida, Dios no puede llegar a tu corazón. Por eso nosotros debemos de entender esa parte. Pero debemos de entender de que el Señor nos puede dar una victoria. Y nosotros debemos de vencer cada día. Por eso dice la palabra del Señor que seremos más que vencedores en Cristo Jesús, por medio de aquel que nos amó. Por eso gracias al Señor le damos. Por eso ese varón José pasó por todas esas luchas y problemas, hasta llegar a ser el segundo de Egipto, una nación tan importante como fue Egipto. Quizás en este tiempo sería la nación de Estados Unidos, vamos a decir. Sería un vicepresidente de una nación gigantesca. Pero tuvo que pasar luchas anteriormente para llegar a esa posición. Luego muchos varones también tuvieron que pasar luchas. Uno de ellos también, Daniel. Daniel también fue sacado de de Jerusalén. Cuando fue tomada Jerusalén, cuando fue tomada esa ciudad por los babilonios, también
fueron cautivos muchos creyentes. Y tú dirás, ¿por qué si el Señor no estaba con ellos? No. Ellos confiaron en su propia fuerza. Y cuando tú confías en tus propias fuerzas es cuando vas a caer frente a tu propio adversario. ¿Y tu adversario cuál es en este momento? Es el enemigo. Porque nosotros no tenemos luchas contra sangre ni carne, sino contra potestados, contra principados que están en las regiones celestes. Por eso nosotros debemos de saber que esas luchas espirituales debemos de atacarlas también con armas espirituales. Hay armas espirituales. Por eso debemos nosotros de cada día revestirnos de toda armadura del Señor. Que el Señor nos ha dado toda la armadura del Señor, para que los dardos del enemigo no puedan llegar a tocarnos. Por eso te animo a que sigas adelante. No bajes los brazos, varón. Hay bendición para tu vida. Hay bendición para tu familia. Hay bendición para ti. Pero solo debes de creer en este Dios que tiene poder. Y yo te animo a creer, porque muchos de los que están aquí, varones que han estado en esta palabra, Daniel, José, Jeremías, el apóstol Pablo, los apóstoles, todos tuvieron que pasar por luchas para obtener una bendición. Por eso le agradecemos a Dios por todo lo que estamos pasando, porque a través de eso nosotros nos haremos cada día más fuertes. Y el enemigo después no nos podrá hacer daño. Muchas veces, y ahí es donde vemos a Daniel, que fue llevado en cautivo, y también él fue visto por los reyes, por aquellos lugares, por aquel rey de Nabucodonosor, y fueron llevados en aquel lugar, y ellos fueron también varones que jamás, más allá de que Babilonia era un lugar en donde adoraban a las imágenes, adoraban a dioses paganos, ellos jamás se inclinaron a esos dioses. Ellos tenían un Dios que está en los cielos, y el Señor los iba a librar de todo lo que ellos habían pasado. Los libró aún de un horno de fuego, los libró aún de estar en el foso de los leones. Quizás tú te preguntes, ¿qué harías tú en ese momento ahí? Si tú fueras lanzado al foso de los leones, o aún al horno de fuego, ¿qué harías tú? A veces ponemos a pensar que estos varones han pasado por esas luchas tan grandes para obtener una bendición enorme luego, y dejarnos esa bendición a nosotros mismos, para que nosotros podamos reflejarnos a través de estos mensajes, de estas escrituras, poder forzarnos a nosotros luego a que toda lucha que podamos pasar, siempre va a haber una bendición detrás, y siempre va a haber una victoria. Por eso nosotros debemos de vencer en todo tiempo, vencer al enemigo, vencerlo, y lo vamos a lograr, aún no con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas que vienen del Señor. Por eso, gracias al Señor por eso. Así que Daniel allí se encontró en aquel lugar tuvo muchas visiones también, y el Señor lo usó en aquel lugar. Y muchas veces tú te preguntas, pero yo estoy en esta necesidad, pasando esta lucha, este problema, ¿cómo puedo yo seguir bendiciendo a mi Dios? Si no puedo con esto, no puedo con esta carga, no puedo con esta lucha que yo tengo. Entrégasela al Señor. Tú no tienes que llevar tu carga. Trae tu carga, dice el Señor, que yo la llevaré y te daré mi yugo, que es liviano y ligero. El Señor quiere que tú le des, pero no puedes tú darle, tú llevarte todas esas cargas,
Por eso a veces nosotros nos ponemos también en momentos, quizás aún en mi vida también, estoy pasando por luchas y problemas, pero yo sé que Dios me va a librar de todo eso. Yo sé que en Dios, me dará la victoria en algún momento. Ni sé cuándo, pero Dios me dará a mí también la victoria. Por eso yo te animo a vos, porque todo lo que estamos pasando son momentáneas luchas. Porque no se compara todo con la gloria venidera que pronto tendremos. ¿Cuántos pueden pasar por esas luchas? Todos nosotros. Y tú parece que dices, no, yo de esta no puedo pasar. Sí, tienes que pasarla porque Dios te dará la fortaleza para poder pasar. Por eso cada día te animo. Fíjate que los babilonios iban a los propios músicos de Jerusalén. Algo que me ha tocado a mí también en mi vida. Le decían, cántenos cánticos de alabanza. De esas que ustedes cantaban allí en su lugar. Cántenos. Y ellos decían, ¿cómo podremos nosotros cantar esas alabanzas estando pasando aquí cautivo en luchas y en problemas? Tú te dirás, tienen razón, están agobiados. Pero el Señor te dice, no, tú no tienes que hacer lo contrario, tú tienes que avanzar, tú tienes que adorar al Señor, levantar los brazos, aunque a veces nos falten las fuerzas. Pero es ahí cuando nosotros nos ponemos en sus manos. Miran cómo le pedían a esos creyentes, a esos varones que cantaban, que componían las músicas, que cantaran cánticos al Señor, cánticos de gozo le pedían. Y ellos decían, ¿cómo nosotros podemos cantar esos cánticos si estamos pasando por luchas? Pero el Señor nos dice que debemos, a través de todas esas luchas, nosotros debemos de vencerlas. Vamos a vencer en su tiempo. En su tiempo venceremos. Por eso gracias le doy yo al Señor por compartirte esto en este momento a vos. Yo no sé la necesidad de que tú pasas, yo no sé los problemas que tú tengas, pero yo te digo que Dios pronto te dará la victoria, porque tú serás vencedor, tú vencerás y debes de vencer, porque hay promesas del Señor aquí en la palabra, en la Biblia, que nos demuestra que aquellos que vencieren nos darán una corona incorruptible. Pero dices, eso va a ser allá cuando vayamos a los cielos. Sí, es así. Pero también nos dará la victoria aquí en la tierra. Porque también debemos de pasar. Así como pasamos la lucha, también vamos a pasar en los momentos gratos, hermosos, aquí también en la tierra. Y lo vamos a disfrutar aún con nuestra propia familia. Por eso gracias a Dios le doy, porque a través de estos varones que entendieron que a través de las luchas, a través de eso, cuando vencen, hay bendición. Cuando vencen, hay bendición. Por eso te comparto ahora, aquí en la palabra del Señor, en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26. Así nos dice su palabra. La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Mira, ¿no? Qué importante que es. En el versículo 26 dice, al que venciere. No está diciendo al que soporte toda lucha, todo problema, no, sino al que venciere. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin,
yo, el Señor, yo le daré autoridad sobre las naciones. Qué importante que es eso. Porque es una autoridad mayor que el Señor nos puede dar. Y dice más abajo el 27, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Esto lo ha dicho Jesús, porque Él también tuvo que vencer allí en la cruz del Calvario. Y tú dices, no, pero Él murió en la cruz del Calvario. Sí, Él murió por nosotros, por tu pecado, por mí, por ti, por todo el mundo. Pero venció, porque venció a la muerte. La venció. Y al tercer día pudo resucitar. Por eso, Jesús, aquel que vino a salvarnos a nosotros mismos, también le dio potestad sobre las naciones, sobre todo. Y Él las va a regir también con vara de hierro. Mira lo importante que es. Y a nosotros también nos dará, si nosotros también vencemos aquí en la tierra. ¿Y cómo vamos a vencer? Si no es solamente de la mano del Señor. Si tú piensas que lo harás con tus propias fuerzas, no es así. No debes de luchar con tus fuerzas, porque caerás rendido a tu enemigo. Debes de vencer con las fuerzas que Dios te da. Dios nos bendice, cada día nos bendice. Renueva nuestras fuerzas en todo momento. Pero ¿cómo lo haremos? Debemos de orar a Dios cada día, de buscar incansablemente de su amada presencia, de no bajar los brazos, de alentar a otros. En este momento estamos alentándonos a nosotros mismos. Debemos de exhortarnos a nosotros mismos, pero de alentarnos en todo momento. Por eso yo le agradezco a Dios, porque a través de mis luchas yo te puedo dar también a vos una palabra de aliento para tu vida, así como es un aliento para mi vida también, como lo fue esta palabra, también es para tu vida, un aliento más, en el cual no debes de seguir de bajar los brazos, debes de vencer, de seguir luchando. Dios te dará la victoria, varón. Dios te dará la victoria a ti, mujer. Si tú estás luchando quizás por tu matrimonio, si tú estás luchando quizás por tu marido que aún no cambia y que tú oras por él, oras día a día y no cambia y parece que no, yo te animo a que sigas adelante, sigues por el camino, estás por el camino correcto, sigue, porque en algún momento tú vas a vencer y serás vencedor y vencedora. Si tú estás orando por tu hijo que no ha dejado las drogas, también pronto. Por eso acá dice lo más importante: al que venciere, al que venciere. Por eso, qué importante es vencer aún las propias tentaciones que el enemigo nos pone en el camino. Como siervos, como varón que somos también pasamos tentaciones. Por eso, qué importante que es vencerla día a día. A las tentaciones son mismas. Por eso, te animo a que sigas adelante. Te animo a que no bajes los brazos, porque acá hay una promesa en nosotros, que el Señor la cumplirá con aquellos que vayan a vencer, con aquellos que en algún momento vencerán, pero a través de su palabra y a través de la fuerza del Señor. Y más abajo dice en el 28, y le daré la estrella de la mañana. Brillarás por la eternidad. Así como en las historias vemos que han pasado miles de años, y las historias que han pasado en aquel momento, han pasado varones, mujeres, siervos de Dios. Hoy nos da un aliento y nos demuestra cuál es el camino que debemos de andar.
Mira cuán importante es. Y acá dice que nos dará la estrella de la mañana. Vamos a resplandecer en el firmamento. Quizás tú te preguntes, ¿cómo será eso? ¿Sí? Si tú miras el firmamento, la estrella de la mañana brilla fuerte antes que todas las demás. Siempre hay una estrella. A mí me encanta mirar las estrellas, ¿no es cierto? Mirar a los cielos y ver cómo en el firmamento hay estrellas que resplandecen aún más que otras, ¿no? Y cuando se va el atardecer, siempre hay una que brilla aún más que otra. Y tú sabes que Dios ha formado todo el universo, lo ha formado todo en su mano. Y a cada estrella Él le ha puesto un nombre. Mira, ¿no? Qué importante que es. Le ha puesto un nombre a cada estrella. Quizás una de ellas sea la tuya, sea la mía, porque así lo dice su palabra. Quizás algún día tú mires una de las estrellas esa o muchos otros. Quizás tú no estés más en esta vida, en esta tierra. Pero cuando miras a los cielos, una de esas estrellas serán para nosotros. Porque nosotros resplandeceremos. Nos dará vestimentas que resplandezcan. Por eso, qué importante que es vencer cada momento de nuestra vida. Sí va a haber luchas, sí va a haber problemas. Sí estaremos en momentos de soledad, en momentos que estamos solos y parece que Dios tampoco puede estar junto a nosotros. Pero el Señor está para bendecirnos. Él está a nuestro lado. Él siempre está. Solo que nosotros debemos de darle el lugar para que Él nos pueda bendecir. Por eso hoy yo te animo a vos, que tú estás del otro lado. Te animo a que no bajes los brazos. Te animo a que sigas tu lucha. Tú vas a ser un vencedor. Vas a ser un vencedor porque crees en Cristo Jesús. Y pronto Dios te va a dar la victoria. Así que hoy te animo a que sigas con los brazos en alto. No te canses de darle las gracias a Dios. No te canses. Miran todas las historias. Léelas en tu casa, en tu lugar, cuando tengas un tiempo. Y verás que no están alejadas de esta realidad. Porque así es la palabra del Señor. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Es así. La palabra del Señor es fiel y verdadera. Y a través de esta nos da, es un espejo para nosotros. Por eso gracias le doy a Dios por esta palabra. Gracias le doy a Dios por toda la lucha que estoy pasando. Porque cada día me fortalece a mí también, a mi vida. Fortalece mi espíritu cada día más. Y lo veo reflejado. Por eso gracias al Señor le doy. Porque hoy en día aún sigo de pie. Estoy firme en la fe y seguiré adelante, batallando cada día más. Muchas batallas que el enemigo te pondrá cada momento. Estamos en este mundo y este mundo es un campo de batalla día a día y debemos de batallar. Por eso es importante la oración, orarle al Señor cada día y que tú te fortalezcas en Él. Por eso hoy voy a orar por tu vida. Amado Señor, gracias te doy. Porque a pesar de toda lucha que estemos pasando, Señor, a pesar de que toda dificultad que estemos pasando, Señor, tú nos muestras el camino de la salvación y tú nos muestras el camino donde debemos de ir o qué debemos de hacer para buscar esa bendición, Señor. Y para que nosotros podamos vencer a todo lo que nos está aconteciendo. Quizás allí del otro lado haya personas, almas
jóvenes, varones, que están pasando por cada dificultad, cada lucha. Y quizás ellos piensan que están solos batallando. Y tú estás allí con ellos, Señor. Por eso tú demuéstrales cada día, Señor, que tú estás con ellos. Por eso, Señor, fortalece las manos de aquellos que van enflaqueciéndose cada día. Fortalécelos, Dios mío, Señor. Dale la fuerza necesaria, Señor, para luchar si luchan por su familia, por sus hijos, por sus seres queridos. Y si están pasando por todas dificultades, o así también tentaciones, también que oramos por esas también, Señor, para que tú puedas bendecir sus vidas. Señor, entregamos todo en tus manos para la bendición tuya. Que el Señor bendiga cada uno de esos corazones y que tú los sigas fortaleciendo y les muestres el camino donde va a haber bendición y donde van a ser aún más que vencedores. Te agradezco en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Chao.